Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, ¿ya tienen sus materiales listos para realizar a su santa sentadito? Espero que así sea. Si son nuevos en mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les di la lista de materiales para realizarlo. En este video vamos a realizar el cuerpecito, detalles del rostro, los brazos, las piernas. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Les recuerdo que este Santa forma parte de una colección que estamos realizando de personajes navideños sentaditos. El año pasado los hicimos paraditos. Este año también hicimos unos gnomos navideños paraditos y quizás nos dé tiempo de hacer algunos. Pero este es el momento de realizar a nuestro hermoso Santa. Está bien lindo, amigas. Ya hicimos al muñeco de nieve sentadito y a un reno sentadito bien hermoso. Así es que espero que se animen a realizar esta bella colección para las fiestas que se aproximan. Tenemos mucho tiempo para realizarlo aún. Antes de continuar, quiero pedirles por favor que se suscriban y den like. Son dos acciones que a ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayuda mucho para crecer. Así es que ayúdenme por favor. Y como siempre, agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal tienen ya varios días viendo o realizando a nuestro hermoso Santa sentadito. Agradezco con todo mi corazón a María de Jesús Tobilla López, Carmen Ardeleanu, Josie Sousa, Azucena Osorio, Carmen Marlene Guaranga, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga, Brena Almona Cid, Consuelo Rosales, Verónica Marisol Arroyo, Susana Albán, Fabiola Marín Morales, Laucoria, Canal Luco, Jenny Vega y Marta Esperanza López. Muchas gracias a todas y cada una por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos con el cuerpo. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, aquí vamos, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer puntito. Y damos comienzo a la vuelta número 2. Vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Les pido por favor que marquen siempre su primer puntito, ya que prácticamente todo el proyecto lo vamos a estar trabajando en espiral y si no marcamos ese primer punto sería muy fácil perdernos. Vamos ahora con la vuelta número 3. Vamos a realizar un punto bajo. Marcamos, no se les olvide siempre marcar el primer punto y después vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos bajos. Marcamos. Y después vamos a realizar un aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Ya vimos la secuencia que vamos a seguir. Vuelta 5,
3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 10, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 11 a la 14 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Lo que haremos a continuación es un cambio de color. Vamos a deshacer el último paso del último punto que realizamos. Volvemos a introducir esas 2 hebritas que nos quedaron y tomamos hebra de color negro. Y con ese vamos a rehacer el puntito que deshicimos hace un momento. Muy bien, la hebra de color rojo no la vamos a cortar porque la vamos a retomar muy pronto, así es que simplemente ajustamos y la dejamos en espera. Y vamos a realizar en la vuelta 15 ya con el color negro y en bucle trasero, miren, en lugar de tomar el punto completo, tomamos solo el buclecito de atrás del punto y pasamos la hebrita hacia adelante. Y ahora sí realizamos nuestro punto bajo. Esto es trabajar en bucle trasero. Vamos a ver el siguiente punto. Recuerden, solo el buclecito de atrás. Pasamos la hebra. Ay, no, la roja no, amigas. Solo la negra hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Déjenme deshacer que ya me ando trayendo ahí la hebra de color rojo. Entonces, nuevamente tomamos solo el bucle trasero del punto, hebra negrita hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vamos a realizar, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente, las vueltas 16 y 17, realizando 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar, vamos a hacer cambio de color a color rojo. Vamos a retomar el rojo. Entonces recordemos que para hacer cambio de color deshacemos el último paso del último punto que hicimos. Aquí ya podemos cortar la hebra de color negro, ya la corté de hecho, y vamos a rehacer el punto que habíamos deshecho ya con el color rojo. Y vamos a realizar de las vueltas 18 a la 25, 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas ya con el color rojo. Vamos perdiendo la hebra negra. Aquí ya comencé la vuelta número 26 realizando 8 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una disminución. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, solo tomamos la hebra delantera del siguiente punto, hebra delantera del siguiente punto, engancho, saco y hago un punto bajo. Así es como se hacen las disminuciones. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 8 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos y vuelta 27, 54 puntos. Vuelta 28, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos y vuelta 29, 48 puntos. Vuelta 30, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos y vuelta 31, 42 puntos. Vuelta 32, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos y vuelta 33, 36 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un cambio de color a color carne. En la vuelta 32
34 la vamos a trabajar en bucle trasero. Recordemos que es solo tomando la hebra de atrás del punto y vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos ya con el color carne. Pero vamos a ver cómo haremos las disminuciones en bucle trasero. Aquí llevo 3 puntos en bucle trasero, me falta el cuarto punto. Vamos a hacer ahora una disminución en bucle trasero. Entramos en el buclecito de atrás, ya sabemos, de adelante hacia atrás, y en el que sigue de atrás hacia adelante, vean. Así. Y hacemos nuestro punto bajo. Así se hace la disminución invisible en bucle trasero. Lo hacemos nuevamente. Vamos a hacer 4 puntos bajos en bucle trasero. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer nuestra disminución. Nos vamos al siguiente punto y entramos de adelante hacia atrás, y en el que sigue de atrás hacia adelante. Y hacemos aquí nuestro punto bajo. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos. A partir de aquí vamos a realizar la cabecita. Vuelta 35, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 36, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 38, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 39, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Y de las vueltas 40 a las 52 haremos 60 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a colocar los ojitos, amigas y amigos. Van a ir colocados entre las vueltas 46 y 47 con una separación de 7 puntos. Vamos a recordar que en donde hicimos nuestro cambio de color es la vuelta 34. Así es que para no contar desde abajo, contamos desde aquí. 34, que es aquí donde hicimos nuestro cambio de color, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 3, 4 y así hasta llegar a la vuelta número 46. Aquí, entre las vueltas 46 y 47 van a ir los ojitos. Les repito, con separación de 7 puntitos. No importa dónde coloquen los ojos, toda la pieza es igual. Lo que sí, yo siempre trato de que exactamente atrás quede la unión de colores, para que no se vea, amigas. Entonces aquí queda nuestra unión de colores y voy a voltearlo, miren, voy a recorrerme un poquitito hacia acá, solamente calculando que esa unión de vueltas o el cambio de una vuelta a otra quede exactamente atrás. Cuentan sus 7 puntitos y eso es todo. Como les digo, la pieza es muy parecida, lo único que es igualita por todos lados, nada más la diferencia es esta unión de vueltas. Ya que hayan colocado las marquitas, vamos a colocar los ojitos. Yo suelo ayudarme con mi aguja plástica para hacer un poco más grande el orificio. Como trabajamos apretadito, a veces nos suele costar trabajo introducir los ojitos. Estos, como son pequeños, no es nada difícil colocarlos. Contamos nuestros 7 puntos, o bueno, ya teníamos ahí nuestro marcador. Hacemos un poquitito más grande el orificio y allí vamos a colocar el otro ojo. Ahí está. Muy bien, ya quedaron bien. Ahora vamos a la parte de atrás para colocar las arandelas, que son estos como especie de seguros que van por la parte de atrás del ojito. Aplastan bien fuerte. Si tienen pincitas para colocar los ojitos está bien, y si no, con sus manitas lo pueden hacer así bien apretadito. Antes de continuar con la realización de la cabecita, vamos a rellenar perfectamente.
que quede bien durito. Recuerden que se los expliqué en el primer video de la lista de materiales. La técnica para rellenar es de a poquito en poquito. No agarren la bolota entera y vámonos. Porque es probable que si agarran una bola muy grande y con esa rellenan, podría ser que no tome la forma deseada. Entonces la técnica para rellenar nuestros amigurumis es así, de poco en poco. Y recuerden, debe de quedar bien durito. No va a ser necesario colocar ningún soporte. Así como queda el tamaño del cuello, va a soportar perfectamente la cabecita sin necesidad de que coloquemos absolutamente nada. Recuerden ir rellenando conforme vayamos avanzando, porque ahorita vamos a continuar con la realización de la cabecita y el orificio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Así es que vayan rellenando, por favor. Entonces, comenzaremos con la vuelta 53 realizando 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Si ven, ya empezamos con las disminuciones. Vuelta 54, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 55, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 56, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Vuelta 57, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 58, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 59, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 60, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y vuelta 61, 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. Allí nos vamos a ver para decirles cómo vamos a cerrar la cabecita. Por favor, no olviden rellenar. Cuando hayamos finalizado nos va a quedar este pequeño orificio. Vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a cerrar ese pequeño orificio que nos quedó ahí arriba. Así es que vamos ahora con esa hebrita que dejamos a ensartar nuestra agujita lanera. Una vez ensartada vamos a estar tomando los bucles delanteros de los 6 puntos que nos quedaron al final. Miren, aquí llevo uno. Siguiente, solo buclecito delantero, 2, vamos, siguiente, 3, recordemos que solo nos sobraron 6 puntos, así es que vamos a hacer 6 puntaditas. Aquí está la número 4, 5 y 6. Una vez que hicimos esto, simplemente vamos a jalar y el orificio se va a cerrar, vean. Muy cerquita de donde hayamos finalizado, vamos a hacer un nudito. Bien apretadito, entramos allí donde se cerró, justo donde se cerró, y salimos hacia cualquier parte de la cabecita, preferentemente hacia atrás. Y cortamos la hebra. Y miren, ya simplemente vamos a dar forma con nuestras manitas al cuerpo de nuestro Santa. Antes de continuar vamos a bordar detalles del rostro, miren. Con su aguja lanera vamos a tratar de tomar el centro de los ojitos, la parte de la mitad de los ojitos. Y en la vuelta que está justo abajo de los ojitos vamos a poner 2 marquitas con distancia de 3 puntitos, procurando que haya la misma distancia entre la marca y ambos ojos para que queden bien centrada esa nariz. Introducimos hebra de color carne por un lado, ahí como ven salí en la primera marca y ahora entré en la segunda marca. Me voy a pasar a la vuelta de abajo justo en el puntito que está en esa vuelta abajo, exactamente en el punto de abajo. Jalamos y se va a formar una especie de línea. Ahora nos vamos a pasar de aquí al punto que está exactamente abajo de donde entramos, vean.
Recuerden que siempre pueden pausar el video tantas veces como ustedes quieran o ponerlo en un modo más lento si así lo necesitan. Muchas veces me dicen que me voy muy rápido. Yo siento que no es así, pero pues todas nosotras tenemos a lo mejor diferente nivel. A las que no tienen tal vez mucha experiencia necesitan más lentitud. Eso se entiende perfectamente. Miren, ya tenemos aquí 2 líneas formadas. Vamos a entrar de esta manera, de abajo hacia arriba, y vamos a estar haciendo puntaditas, tratando de que cada una de esas puntaditas las hagamos con la misma tensión para que quede parejita, parejita. Y vamos con cada una de esas puntaditas a rellenar estas 2 líneas que formamos. Miren, tratando, como les digo, de ejercer la misma tensión cada vez que hacen una puntadita. Conforme se vayan acercando a la orilla, se va a hacer el hueco un poquito más difícil de entrar. Entonces yo les sugiero que entren por la parte opuesta de la aguja, del lado donde nosotros ensartamos. Miren, acomodamos bien. Aquí todavía puedo entrar sin ninguna dificultad, pero más adelante sí va a ser un poco más complicado. Ahí tratamos de ejercer la misma tensión y seguimos de la misma manera. Así lo acomodamos. Y aquí yo ya veo un hueco muy pequeño, todavía logré entrar. Es que si hay un hueco muy pequeño podemos maltratar nuestra hilaza y no queremos eso. Pero todavía entramos con toda la facilidad del mundo. Como ya sentí en la puntada anterior que ya había poco espacio, ahora voy a entrar así, miren, con la parte de la aguja lanera en la que ensartamos. Y vamos a hacer tantas puntadas como necesitemos hasta que se cubran esas 2 hebritas. Aquí todavía se nota un poco, así es que voy a hacer 1 o 2 puntadas más. Dejen ver si así ya se cubrió. Ya es todo. Ya se cubrió, amigas. Todavía vamos ahí a hacerle una más. Recordemos que siempre vamos a ejercer la misma tensión. Ahora sí, ahí quedó. Esta es una naricita muy pequeña. Si así les gusta, así la pueden dejar. Pero Santa tiene su nariz un poquitito pronunciada. Así es que vamos a hacer lo mismo, pero ahora en retroceso. Las mismas puntaditas, pero ahora de izquierda a derecha. Con la misma técnica, procurando ejercer la misma tensión en cada puntadita hasta llegar al otro extremo. Aquí ya estoy entrando toda a la vuelta de regreso con la parte de la aguja lanera en la que ensartamos. Esto va a hacer, como estamos dando una segunda vuelta, que la naricita quede más gruesecita, más marcadita, más pronunciada. Y miren, igual tengan mucho cuidado de ejercer la misma tensión en cada puntadita. Así voy a dar puntadas hasta llegar al otro extremo. Si quieren dar una tercera vuelta de puntaditas, y si el espacio se los permite, lo pueden hacer sin ningún problema y les va a quedar la naricita aún más gruesa. Tal vez no sea tan posible porque miren, aquí ya me cuesta trabajo entrar. Ya rellenamos por segunda vez. Déjenme ver si todavía puedo hacer ahí una puntadita más. Ya cuesta un poquitín de trabajo entrar por aquí. Ahí vamos, allí vamos. Muy bien. Ahí está, amigas. Pues ya finalicé, ya quedó la naricita. A mí así ya me gustó. Lo que voy a hacer ahora es entrar. Miren qué bonita quedó, bien marcadita, amigas. Les repito, si quieren dar otra pasadita, es probable que ya no puedan entrar, pero si pueden entrar nuevamente, otra pasadita en retroceso. Cuando hayan finalizado, nos pasamos hacia acá, en donde entramos inicialmente. Aquí vamos a hacer 2 nuditos. Déjenme ajustar bien la naricita con la hebra inicial. Me encantó, amigas, miren qué bonita. Y ya simplemente de este lado vamos a hacer 2 nuditos. Aquí hay uno y uno más. Así.
Apretamos, cortamos las hebras sobrantes y esa hebrita que sobró la vamos a perder hacia adentro de la cabecita de Santa con la misma aguja lanera, otra vez usando la parte gruesa de la aguja del lado donde ensartamos. Y ahí están las hebritas perdidas adentro y así nos habrá quedado. Vamos ahora a bordar las cejas. Para bordar las cejas, amigas, vamos a tomar como referencia la parte interna del ojito. Miren, así. Y donde les dé su agujita, allí van a poner una marquita, que es lo que hice de este lado, vean. Y de aquí, de la parte alta del ojo, vamos a contar 2 vueltas y ponemos ahí nuestra primer marca. Después contamos 1, 2, 3, 4 puntitos, una vuelta hacia abajo y ahí ponemos la segunda marquita, 2, 3, 4, nos bajamos una vuelta y allí va la segunda marca. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color blanco y vamos a entrar nuevamente por un lado. Ay, miren, ya se salió aquí la hebra. Ay, cortamos, amigas. Eso se va a cubrir, pero pues a mí nunca me gusta dejar esas hebras por fuera. Ahí está. Entramos por aquí arriba en esta ocasión. Pueden entrar por un lado o por donde quieran y voy a salir aquí en esta marca. Dejo un poquito de hebra, ya sabemos, para perder más adelante. Quito mi marca y voy a entrar ahora en la segunda. Y vamos a estar dando puntaditas, entrando y saliendo en los mismos puntos. Aquí voy a salir en la marquita donde entré de manera inicial o en el punto donde entré de manera inicial. Y vamos a comenzar con el bordado de las cejas. Otra vueltecita. Santa tiene sus cejitas muy pronunciadas, muy marcadas. Entramos ahora de este lado procurando recorrernos un poquitito nada más. Y de este lado sí vamos a salir en el mismo punto. Muy bien, vamos a hacerlo por tercera vez intentando recorrernos un poquitito hacia arriba. Y ahora ya saldremos de este lado. Donde entramos inicialmente, por allí vamos a salir. Como ven, son solo 3 pasaditas para formar las cejitas de nuestro bello Santa. Jalamos la hebra. Ahí está. Y vamos a ver cómo quedó. De ser necesario, simplemente vamos a acomodar bien con nuestra agujita lanera para que quede lo más parecido a la primer cejita. Miren, ahí está, ahí arriba ya simplemente vamos a hacer 2 nuditos, acomodo un poquito más, amigas, 2 nuditos y perdemos. Miren, amigas, nos quedó muy lindo nuestro Santa. Vamos a continuar. Vamos a realizar los bracitos. Tomamos hebra de color granate y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a comenzar haciendo el dedito. Una vez que tengan el anillo mágico, vamos a realizar dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y en la vuelta número 2 vamos a realizar también 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como son muy pocos puntos en ambas vueltas, el tejido tiende a voltearse, así es que lo vamos a voltear por el derecho. Esto es más que nada las que no tienen mucha experiencia, que a veces en estos detalles tan sencillos nos perdemos fácilmente, pero poco a poco vamos aprendiendo, claro que sí. No me voy a recorrer al primer puntito, permítanme. Voy a entrar por aquí en el primer puntito y voy a realizar un punto deslizado.
apretamos bien fuerte, cortamos hebra y así habremos terminado el dedito. Si ustedes quieren que el dedito sea un poquitito más grande, hagan una vuelta más y también se va a ver muy bonito. Vamos a realizar la manita con hebra de color granate. En la vuelta número 1 realicé un anillo mágico y dentro de él realicé 6 puntos bajos en la vuelta número 1 y en la vuelta número 2 realicé 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos ahora a realizar la vuelta número 3. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a realizar ahora, déjenme marcar mi primer punto, un aumento. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 15 puntos bajos y vuelta 4, 15 puntos bajos. En esta vuelta vamos a colocar el dedito, es la vuelta número 5 y ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Vamos a tomar el dedito de esta manera, vean. Apretamos bien ese último punto que hicimos y vamos a introducir el crochet en cualquiera de los puntos. Yo lo voy a introducir en el primero y me voy a ir al punto que esté exactamente atrás. Y miren, ya tomé con el crochet a ambos extremos del dedito. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto en el que nos toca trabajar de la manita. Ubiquen bien ese punto para que no se vayan a saltar alguno y ya después les pueden hacer falta puntos. Se los digo por experiencia. Aprovechamos para perder esa hebrita y hacemos un punto bajo. Nos recorremos al siguiente punto, el punto que está exactamente atrás. Ahora tomamos el siguiente punto de la manita, aprovechamos para perder la hebrita y hacemos un punto bajo. Y vamos a hacerlo por última vez. Aquí en la orillita vamos a tomar el último punto de ambos extremos, siguiente punto de la manita y hacemos nuestro punto bajo. Y así habrá quedado colocado el dedito. Nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 15 puntos bajos, que es lo que estoy haciendo en este momento. Una vez que hayan finalizado, van a hacer en la vuelta número 6 15 puntos bajos. Aquí ya comencé la vuelta número 7 realizando 3 puntos bajos. Vamos a realizar ahora una disminución. Ya sabemos hacer disminuciones. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. La vuelta número 8 la vamos a trabajar en bucle trasero. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 9 a la 19 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 12 puntos bajos, pero ya vamos a estar trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Una vez finalizado vamos a rellenar perfectamente. Tiene que quedar bien durito el bracito, pero no lo vamos a rellenar completo. Vamos a rellenar solo la mitad del bracito. Vamos a subirnos de donde trabajamos en bucle trasero, unas 4, máximo 5 vueltas, no más. Lo que haremos a continuación es deshacer unos 2 puntitos. Lo que quiero estar, una vez que haya deshecho 1 o 2 puntitos, los que sean necesarios, ubicados a la altura del dedito. Doblamos a la altura del dedito y vamos a hacer esto, vean. Hacemos aquí un punto bajo, tomamos el siguiente punto, el punto que está exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Nuevamente el punto que sigue, el punto exacto de atrás y un punto bajo, el punto que sigue exactamente atrás y un punto bajo. Vamos a hacer esto hasta cerrar esta parte de la manita con 6 puntos. A lo mejor el último les toca aquí en la orillita, pero está bien, amigas, no pasa nada y se ve muy bien al final. Aquí hago mi punto bajo, hacemos cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser el bracito al cuerpo de nuestro hermoso Santa.
Así habrá quedado, pero todavía no finalizamos, nos falta un pequeño detalle. ¿Se acuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero? Aquí nos quedaron libres los bucles delanteros, así es que voy a tomar el primer buclecito que hice. Voy a tomar nuevamente hebra de color rojo y por allí voy a entrar. O más bien vamos a entrar porque todas y todos estamos haciendo lo mismo. Una vez que hayamos entrado allí, vamos a levantar allí 2 cadenitas, 1 y 2. Y en ese mismo punto en el que entramos vamos a hacer un medio punto alto, lazada, entro en el mismo punto, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Lazada, siguiente punto, aprovecho para ir perdiendo esa hebrita, lazada, saco y miren, aquí me quedan 3 puntitos y los tejo los tres juntos. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a ubicar en el primer punto, hacemos punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Lo que haremos a continuación, vamos a entrar aquí muy cerca de donde finalizamos la vuelta anterior y vamos a introducir hebra de color blanco. Así. Vamos a ir perdiendo la hebra blanca y la hebra roja. Comenzamos haciendo aquí una cadenita. Permítanme acomodar mis hebras. Una cadenita, nos vamos al siguiente punto, hebras hacia adelante y hacemos un punto deslizado. Una vez más, cadena, siguiente punto, hebras hacia adelante, punto deslizado. Una vez más, cadena, siguiente punto, hebras hacia adelante y punto deslizado. Vamos a realizar esto hasta finalizar la vuelta. Al finalizar voy a entrar aquí en la base del primer punto. Hacemos punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos bien fuerte, cortamos la hebra, ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a perder la hebra por el revés, aquí miren, por aquí. Así habremos finalizado el bracito. Vamos a hacer otro exactamente igual. Lo vamos a reservar porque lo vamos a ocupar más adelante. Vamos a realizar ahora las piernas. Tomamos hebra de color negro y en la vuelta número 1 vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y de las vueltas 6 a la 8 realizaremos 6 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí ya comencé la vuelta número 9 haciendo 6 puntos bajos. Lo que haremos ahora es un punto bajo y una disminución 6 veces. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y terminaríamos la vuelta con 24 puntos. Vuelta 10, 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 11, 6 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 15 puntos y vuelta 12, 15 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado vamos a rellenar perfectamente solo hasta aquí. Solo hasta allí, que quede bien durito el piecito, pero solo vamos a rellenar hasta aquí, hasta donde vamos ahorita. Solo la parte negra, no más. Y vamos a hacer un cambio de color. Ya sabemos perfectamente realizar los cambios de color. Cortamos la hebra negra que ya no vamos a necesitar, tomamos hebra de color granate y con el color granate vamos a hacer el cambio de color. Rehacemos el punto que habíamos deshecho hace un instante.
y vamos a realizar en la vuelta 13 en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 15 puntos. De las vueltas 14 a la 45 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 45 con 15 puntos bajos, ya trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Así nos habrá quedado la piernita, vean. Recuerden que todo esto no lo van a rellenar. Vamos a tomar la parte de enfrente del piecito aquí y vamos a doblar de esta manera hasta llegar hasta arriba, de tal modo que el piecito quede bien acomodado adelante. Y vamos a ubicar este punto que está lateralmente y vamos a deshacer los puntos necesarios. En este caso yo deshice 3 para estar justo en el punto central de la parte interna de la piernita. Y vamos a cerrar así como cerramos el bracito. Entro al punto que sigue y al punto que está exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Punto de adelante, punto de atrás, punto bajo, adelante, atrás, punto bajo. Permítanme, creo que aquí no agarré bien la hebrita y vamos a hacer esto, amigas. En total tenemos que hacer 6 puntos bajos tomando ambos extremos de la piernita y así habrá quedado cerrada perfectamente. Cuando hayan finalizado sus 6 puntitos y cerrado la pieza, haremos una cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra suficientemente larga porque con esa hebra, miren, aquí está la cadenita para fijar, porque con esa hebra vamos a coser más adelante esta piernita a la parte baja del cuerpo de Santa. Pero aún no hemos finalizado, nos falta un detalle muy importante. Así nos quedó la piernita. Vamos a ubicar la parte de atrás. ¿Se acuerdan? Aquí trabajamos en bucle trasero. Tenemos libres ahí nuestros bucles delanteros en los que vamos a trabajar. Entramos de esta forma y vamos a tomar ahora hebra de color negro. Vamos a entrar allí con nuestro color negro. Ajustamos bien nuestras hebritas y levantamos aquí con 2 cadenitas. Con 3, amigas, con 3. Déjenme acomodar aquí. 1, 2, ahí, y 3. Muy bien. Vamos a hacer una lazada. Entramos en el mismo punto. Lazada, vamos a ir acomodando la hebrita para irla perdiendo. Lazada sacamos y vamos a tejer primero 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet y luego los otros 2. Esto es un punto alto. Vamos a trabajar toda la vuelta en puntos altos. Lazada, siguiente buclecito, hebrita hacia adelante para irla perdiendo, que está muy pequeña. Lazada saco, tejemos 2 y luego otros 2. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Vamos a estar haciendo un punto alto en cada uno de los buclecitos. Al finalizar nos vamos a ir al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado, cadenita, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Muy bien, y vamos ahora a tomar hebra de color blanco. Vamos a hacer el detalle que lleva aquí arriba. Es lo mismo que hicimos en la parte alta del guantecito, en las manitas. Es lo mismo que vamos a hacer ahora aquí en las piernitas. Vamos a entrar aquí, en cualquiera de los puntos de aquí atrás. Por aquí. Tomamos hebra de color blanco y por allí vamos a entrar. Ya lo hicimos en las manitas, aquí ya va a ser mucho más fácil. Estas hebras las vamos a ir acomodando, ajustamos muy bien y vamos a hacer aquí una cadenita. Siguiente punto, punto deslizado. Y una cadenita. Siguiente punto, hebras hacia adelante para irlas perdiendo y punto deslizado, cadenita, siguiente punto, punto deslizado.
Aquí vamos a cortar estas hebritas, ya las perdimos lo suficiente. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. Cadenita y punto deslizado. Cuando hayamos finalizado, hacemos cadenita, apretamos bien fuerte, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y perder esa hebra por el revés de la botita. Por aquí adentro la vamos a ir perdiendo. Y vamos a realizar otra piernita exactamente igual y las reservamos porque las vamos a utilizar más adelante. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial, amigas y amigos. Vayan avanzando que antes de lo que se imaginan estaremos finalizando con la realización de nuestro hermoso Santa. Por favor, cuídense mucho, no olviden suscribirse, dar like y las invito a explorar mi canal que van a encontrar mucho contenido hermoso y más de uno de los proyectos que les estoy presentando las va a enamorar. Nos vemos muy pronto.